Descubrí el escalofriante secreto oculto de mi novia, una brujería siniestra REVLAD. Las sombras se cernían sobre el barrio, el aire estaba tan pesado que parecía cargar el peso de los secretos. Las luces mortecinas parpadeaban, como si temieran iluminar lo que se escondía en la oscuridad. Andrés, un simple trabajador de la construcción de 28 años, sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que el sol se ocultaba. Esa noche, al volver del trabajo, una sensación de inquietud lo invadía. Algo no estaba bien. Los murmullos de los vecinos se habían transformado en gritos ahogados, ecos de miedo que retumbaban en su cabeza. Aquellos que una vez se saludaban en la calle ahora se miraban con desconfianza, como si el próximo en desaparecer pudiera ser cualquiera. Cuando entró a casa, encontró a Laura, su novia, en la penumbra. Ella tenía los ojos más grandes de lo habitual, como si las sombras de la habitación la estuvieran devorando. Cada día que pasaba, la desaparición de sus vecinos apenas mencionados se hacía más real. La gente dice que hay algo oscuro en el aire, murmuró Andrés, su voz temblorosa. Laura lo miró con una mezcla de temor y sabiduría. Algo la envolvía, un aire de misterio que lo ponía nervioso. Sin previo aviso, Andrés sintió la necesidad de buscar respuestas. De repente, su mano lo llevó hacia el armario. Aquel mueble, normalmente inofensivo, se sentía como un portal a lo desconocido. Abrió las puertas y allí, en la oscuridad entre la ropa, encontró un amuleto hecho de hueso, semioculto bajo velas negras que nunca habían ardido. Las imágenes de los desaparecidos estaban dispuestas a su alrededor, y su corazón se detuvo al ver el rostro del niño que solía jugar en la calle. Un sudor frío le recorrió la frente, algo no estaba bien. Laura, ¿qué es esto? Su voz era un hilo de desesperación. Ella dio un paso atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus labios temblaron al responder, no lo entiendes. Hay fuerzas que buscan venganza. Andrés sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Estaba atrapado en una pesadilla. Las miradas de los vecinos se volvían hostiles, la gente hablaba de brujería, de cosas que él nunca había creído. La paranoia se expandía, como una sombra que se apodera de la luz. Ya no era solo un trabajador, ahora era el blanco del odio colectivo. Laura puede ser la causa de todo esto, murmuraban a sus espaldas. ¿Podría ser cierto? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El horror se intensificó cuando el niño del vecindario desapareció, justo después de que Andrés hizo la conexión entre Laura y el amuleto. La indignación crecía, y él se sintió atrapado en un laberinto donde el amor y el miedo colisionaban. El dilema lo paralizaba. ¿Debería proteger a Laura, arriesgando su propia vida y reputación? La imagen del niño perdido lo perseguía. Atrapado en sus pensamientos, decidió hacer lo que nadie quería hacer, desenterrar la verdad detrás de los rituales de Laura. Cada paso lo acercaba más al oscuro legado que había despertado. Cuando la noche caía, él sabía que el final estaba cerca. Con cada susurro y sombra, su vida se convertía en una danza mortal. Andrés estaba a un paso de descubrirlo todo. Pero, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? La oscuridad nunca fue su amiga, y ahora se daba cuenta de que cada rincón de su hogar era un paso más hacia un destino aterrador que lo acechaba, preparado para cobrar su precio. El ambiente se tornó más denso con cada latido del corazón de Andrés. La noche avanzaba rápidamente, y el aire cargado de inquietud se sentía como una presión en su pecho. Miró a Laura,
quien había regresado a la penumbra, semicubierta por un manto de sombras, y sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Qué has hecho, Laura? Pensó, sintiendo cómo la desconfianza empezaba a abrirse paso en su mente. La imagen del niño desaparecido no se iba. Era un recordatorio constante de la realidad oscura que lo rodeaba, un eco de risas ahora ahogado en la bruma. ¿Qué había desatado su novia al desenterrar ese amuleto? Las palabras de Laura resonaban en su cabeza: hay fuerzas que buscan venganza. Cada vez que pensaba en ello, las visiones de las miradas furiosas de los vecinos lo perseguían. Decidido a no dejarse llevar por el pánico, Andrés salió a la calle. La luz de la luna vestía todo de un plateado espectral, y sentía como si cada sombra en la noche estuviera observándolo. Se adentró en el vecindario, donde el silencio era tan pesado que podía oír su propia respiración. En su camino, veía las casas de sus vecinos, cada una como un ataúd, conteniendo secretos oscuros que infectaban el aire. Era un laberinto tenso que lo llevaba a su inevitable final. Cuando llegó a la casa de doña Clara, la anciana que siempre le contaba historias raras, se detuvo en seco. Aquella mujer conocía los murmuros del barrio, y sin duda podría arrojar luz sobre el misterio. La puerta estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. Con un leve empujón, se adentró en la oscuridad de la casa. El olor a incienso y hierbas secas lo recibió, un contraste perturbador con la ansiedad que lo devoraba. «¿Andrés? ¿Eres tú?» La voz de doña Clara resonó en la penumbra. «No es seguro aquí». «Ven ya», instó, casi entre susurros. Ella apareció, sus ojos relucían con un brillo extraño, casi sobrenatural. «Has venido a buscar respuestas, ¿verdad? No hay tiempo que perder». «¿Qué sabes sobre Laura? ¿Qué ha hecho?» La desesperación le hizo elevar la voz, a pesar de que sabía que el silencio era esencial. «Ella ha despertado fuerzas que ni tú, ni ella pueden controlar. Lo que se ha desatado no es solo brujería», dijo Clara, acercándose. El rostro de la anciana ya no mostraba los rasgos amables que Andrés solía recordar. Era un rostro marcado por el temor, y él lo sentía. El pánico en el aire volvía con más fuerza. «¿Qué debo hacer?», preguntó con urgencia, sintiendo que el tiempo se acababa. «Debes enfrentarte a ella. La oscuridad nace de la mentira, y si no la confrontas, te consumirás a ti mismo», replicó Clara, tomando una jarra con un líquido oscuro y extendiéndola hacia él. «Bebe esto. Te permitirá ver lo que realmente pertenece a este mundo y lo que no». Andrés dudó, pero sabía que no tenía otra opción. La imagen del niño invadió su mente nuevamente, y en un impulso, se lo llevó a los labios. El sabor amargo y metálico lo invadió. En ese instante, una visión le atravesó. Laura enciende velas, susurra palabras antiguas, rodeada de sombras que danzan amenazas apenas visibles, rostros conocidos gritando en silencio. Antes de que pudiera procesar, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y la realidad se distorsionaba como un mal sueño. Y entonces, lo vio. La verdad que jamás esperó: el rostro de Laura, transformándose en algo abominable, una figura que parecía salir de las pesadillas. Su corazón fue un tambor desbocado mientras se preguntaba si podría regresar de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué haría Andrés cuando la imagen se tornara real y su vida peligrara ante la oscuridad que había liberado su novia? El mundo giró en torno a él, un torbellino de sombras y ecos aterradores. Andrés intentó aferrarse a la realidad, pero las visiones se volvieron más vívidas, más desesperantes. Laura ya no era la chica que amaba, sino una figura distorsionada por la oscuridad. Las sombras pasaban sus dedos por su piel, palpando su humanidad y revelando sus miedos más profundos. «¿Dónde estás, Laura?», gritó, su voz resonando en aquel espacio lleno de tinieblas. La imagen de su novia se desvanecía y reaparecía, como un espectro a su alrededor, burlándose de él. De repente, sintió un frío que le atravesó el alma.
Detrás de él, un susurro helado serpenteó en el aire: tu error fue creer que podías entenderla. Aquella voz era como un eco de risas lejanas, y su piel se erizó. Andrés se giró rápidamente, buscando al origen de esa voz, pero solo había vacío. En un acto desesperado, se concentró en el líquido que aún ardía en su estómago. Recordó las palabras de doña Clara sobre enfrentar la oscuridad. Con determinación, caminó hacia el rincón más sombrío de la habitación, donde una figura se materializaba lentamente, envolviendo a Laura. «Laura», exclamó, buscando el rastro de su amor. Las sombras se apartaron para revelar un rostro que, aunque familiar, estaba marcado por una malignidad inquietante. «¿Andrés? ¿Eres tú?», preguntó Laura, su voz un eco distante, pero llevó consigo un matiz oscuro. «No deberías haberme seguido, no entiendes lo que he desatado». Andrés sintió que cada palabra suya era como un clavo hincándose en su corazón. «¿Qué hay de?», pero Laura levantó la mano, interrumpiéndolo. «Ahora soy parte de algo mayor, más antiguo, es un poder que traspasa nuestras vidas. Y lo desperté por ti, por nosotros». Sus ojos destellaron entre la oscuridad, como un fuego ardiente en una selva oscura. El miedo y la confusión se apoderaron de él. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué hiciste esto?». Su voz se quebró, desgarrándole el alma en el proceso. «No puede ser cierto. No puede ser este el final». La risa profunda y resonante de Laura cortó el aire, un sonido que helaba la sangre. «No es un final, querido. Es solo el comienzo de nuestra transformación». Andrés retrocedió, un torbellino de imágenes inundando su mente: el niño desaparecido, los rostros de sus vecinos brotando de sus pesadillas, y el eco de advertencias que había ignorado. «No puedo permitir que esto suceda», pensó, sintiendo que la pelea dentro de él crecía monstruosamente. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo sus pies, y la casa entera pareció cobrar vida. Las paredes se acercaban, las sombras se agrandaban, y Andrés comprendió que, si no actuaba pronto, todo se tragaría su ser. «El amuleto, Laura. Debo destruirlo antes de que sea demasiado tarde», gritó, su voz resonando en la oscuridad como un alarido de guerra. Con un gesto, Laura mostró el amuleto, que palpitaba con una luz enferma en su mano. «Este objeto nos otorga poder y libertad. No lo entiendes, Andrés. Sé parte de esto o serás aplastado por lo que viene». «No quiero eso», vociferó, y una oleada de rechazo afectó su cuerpo y mente. Andrés sabía que tenía que tomar una decisión, un acto de valentía, pero antes de que pudiera moverse, la casa retumbó con un sonido ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear y una risa malévola estalló en el aire. El portal hacia algo más oscuro se abrió detrás de Laura. «Demasiado tarde, ya viene», exclamó ella, mientras una sombra gigantesca se deslizaba hacia él, llevándose consigo toda esperanza de salvación. Andrés sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se percató de que no solo luchaba por su vida, sino que el futuro de todos también estaba en juego. La sombra avanzaba, amenazando con engullirlo en su eterna oscuridad. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, mientras la desesperación alcanzaba su punto máximo. Con su último aliento, se lanzó hacia el amuleto, dispuesto a romper el ciclo maligno, decidido a liberar no solo a Laura, sino a todo un vecindario condenado, pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. El sonido de un grito desgarrador resonó en la penumbra mientras la sombra se abalanzaba, y todo se tornó negro. Andrés apenas pudo asimilar la oscuridad que lo rodeaba, un abismo insondable que lo devoraba con cada latido de su corazón. Fue como si el tiempo hubiera dejado de existir, y todo a su alrededor se volvió una niebla espesa que le escurría entre los dedos. La presión envolvente lo hizo sentir pequeño, insignificante. De pronto, un resplandor tenue irrumpió en medio de la negrura. Era el amuleto, brillando con una luz pulsante. Andrés,
casi hipnotizado, sintió una atracción irresistible hacia su poder maligno. La voz de Laura resonó nuevamente, pero ahora estaba acompañada de un coro de susurros, como si otros seres estuvieran tejiendo su destino en el aire. Andrés, gritó Laura, su imagen ahora distorsionada por el resplandor del amuleto. Es un regalo, no una maldición. Úsalo, y nunca volverás a sentir miedo. Andrés sintió que una fuerza desconocida le empujaba hacia el amuleto. Su cuerpo se movía en contra de su voluntad, como un títere al que le habían cortado los hilos. Luchó, pero algo oscuro lo estaba atrayendo, algo que parecía prometerle poder, no solo sobre él, sino sobre las sombras mismas que se cernían a su alrededor. «¿Te gustaría salvar al niño?», continuó ella, sus ojos centelleando con un fervor despiadado. Andrés sintió un nudo en su pecho. Recapituló sobre el niño que había desaparecido, que ahora se filtraba en su mente, como un eco de culpabilidad. «Si no logras detener esto, nadie más será liberado», resonó un pensamiento en su cabeza, casi como un grito desesperado. Fue en ese momento cuando la sombra finalmente se materializó. Un monstruo de oscuridad pura avanzaba lentamente hacia él, y los ojos rojos que destellaban en su superficie eran como dos faros en la noche. Reflexionó brevemente sobre la decisión que debía tomar. El amuleto o la salvación de todos. La voz de Laura era ahora un canto seductor, amenazando con consumirlo por completo. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró para sí mismo, su propia voz sonando distante y perdida en la inmensidad de la sombra. Con un esfuerzo titánico, reunió toda su fuerza y apartó lo que su cuerpo anhelaba. Se arrojó hacia el amuleto, pero, en el instante en que lo tocó, la casa tembló con una ferocidad aterradora. «No», gritó Laura, intentando acercarse a él. «No entiendes lo que estás haciendo». La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor, y la sombra retumbó de furia, agachándose hacia él como un depredador. Andrés se aferró al amuleto, un sudor frío corriendo por su espalda. «Debo destruirlo, debo hacerlo ya», su mente rugía. Sin embargo, en el último momento, las visiones del niño desaparecido y la desesperación de su comunidad lo golpearon con fuerza. Con un grito de desafío, levantó el amuleto. En su mano, sintió el frío recorrerlo como una serpiente. Entonces, la habitación estalló en un clímax de luz y oscuridad. Las sombras comenzaron a agitarse convulsivamente, mientras los ecos de risas malignas se confundían con el grito de Laura, que resonaba a través de la casa. Fue entonces cuando todo se desvaneció en un silencio absoluto. Un vacío aterrador ocupó el espacio que antes estuvo lleno de terror. Andrés parpadeó, tratando de aclimatar sus sentidos. La sombra había desaparecido, pero el vacío le dejó un sabor amargo en la boca. La casa, aunque intacta, parecía diferente, como si hubiera sido testigo de un ritual oscuro. Los ecos de voces lejanas, susurros de advertencia, llenaban los pasillos. «¿Dónde estoy?», musitó, temblando. La oscuridad se había retirado, pero dejó un eco inquietante. ¿Había conseguido realmente escapar? De repente, un susurro helado recorrió la habitación. «No has terminado, Andrés». Ante él, se materializó un rostro familiar, no muy diferente al de Laura, pero visiblemente transformado por la oscuridad. «Ellos vienen. Todos aquellos que has conocido y aquellos que nunca conocerás». Andrés sintió el terror en su pecho nuevamente. El ciclo no había terminado, había abierto la puerta a cosas aún más horrendas. El verdadero horror estaba por llegar. Andrés permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole contra el pecho como un tambor frenético. El rostro frente a él se desvaneció en la negrura, y aún así, la risa siniestra resonaba a su alrededor, llenando el aire con una vibra maligna. «¿Qué quieres decir con que vienen?», preguntó, su voz casi un susurro tembloroso. La figura de Laura, ahora distorsionada y oscura, se acercó a él. «No puedes escapar de lo que has desatado».
El amuleto no solo te eligió a ti, sino que ha abierto un portal a lo que habías olvidado. Su tono era melódico pero frío, como un eco lejano en una caverna helada. Andrés dio un paso atrás, mirando a su alrededor de manera frenética. La casa, que antes le resultaba familiar, ahora parecía una prisión. Las paredes se cerraban lentamente, como si el alma de la casa misma se estuviese reanimando. No estoy listo para esto, musitó, sacudiendo la cabeza mientras el sudor le escurría por la frente. Entonces, los susurros comenzaron a formar palabras. Andrés, Andrés, el niño, la voz se tornó más insistente, como un mantra aterrador que reverberaba en las sombras. La imagen de su rostro, del niño perdido, se encajó en su mente como un puñal. ¿Qué le había pasado? Donde estaba, con cada respiración, la ansiedad se adueñaba más de él. «Tienes que ayudarme», gritó hacia la oscura figura de Laura. Pero ella, en lugar de responder, soltó una risa escalofriante, y la casa pareció latir con un pulso propio, una respuesta de lo que había emergido de las sombras. De repente, las luces empezaron a titilar, y de las sombras emergieron figuras oscuras, manchas de penumbra que se retorcían, víctimas de lo que estaba por venir. Andrés sintió un frío glacial recorrer su espalda, y de inmediato comprendió, no estaba a solas. Se estaban materializando, sonrisas malignas, ojos brillantes. Eran los desaparecidos, aquellos a quienes había olvidado. No, no. Esto no puede ser real. Gritó, tambaleándose hacia atrás. Pero las figuras se acercaban más, extendiendo garras y manos que parecían querer aferrarse a él, a arrastrarlo hacia su destino. Laura, o lo que quedaba de ella, parecía disfrutar del espectáculo. Tú les hiciste esto, Andrés. Ahora ellos vendrán por ti. Las sombras comenzaron a moverse en un danzón sombrío. Él no podía pensar con claridad, su mente se tornaba como el rocío de una mañana oscura, confundido y aterrorizado. «Sal de mi cabeza», gritó con todas sus fuerzas. Pero cada alarido era ahogado por los lamentos de aquellos que olvidaron la luz. Entonces, en medio del caos, una voz familiar rompió la tormenta. «Andrés, ayúdame, el niño». Era el eco del pequeño que había desaparecido, un grito desgarrador que le heló la sangre. Decidido, sintió que cada fibra de su ser lo empujaba a actuar, a responder. «Voy a salvarte», exclamó, su valentía recuperándose de las profundidades del terror. De un salto, acudió hacia el silencio, hacia el murmullo desesperante. Pero cuando se dio la vuelta, lo que encontró no fue la salida que esperaba. La casa había cambiado. Las puertas estaban cerradas a cal y canto, y más sombras se amontonaban, formando un crespón oscuro que le cerraba el paso. «No hay vuelta atrás, Andrés», resonó una voz, que era tanto familiar como ajena. Era un eco de su propio ser, retumbando en su mente. Estaba atrapado, la oscuridad ahora se reía de él, un eco burlón en cada esquina. Sin embargo, cuando los ojos de las sombras lo miraban fijamente, Andrés comprendió que debía enfrentarse a su propio pasado y a lo que había desatado en su camino. «Si hay algo que puedo hacer, lo haré», se preguntó, mientras una nueva fuerza nacía en sus entrañas, limpiando el terror que le consumía. El niño, junto a la verdad de Laura, se había convertido en su única esperanza. ¿Acaso podría liberar sus almas y cerrar el portal antes de que fuera demasiado tarde? De repente, el amuleto que aún mantenía en su mano comenzó a vibrar, brillando con un intenso fulgor. «Es ahora o nunca», pensó él, decidido a probarlo. Pero, antes de que pudiera hacer nada, una sonrisa siniestra se dibujó en la cara de Laura. «¿Estás listo para cumplir con tu destino?». La casa comenzó a temblar, la realidad misma se rasgaba ante él, y la oscuridad se levantaba para tragárselo todo, y en ese instante, el niño volvió a gritar: «Andrés, corre». La conclusión estaba al borde, pero la pregunta emergía: ¿podría Andrés aceptar su destino o sería el siguiente en ser devorado por las sombras?
Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el amuleto en su mano chisporroteaba, entregándole fragmentos de luz en medio de la opaca oscuridad que lo rodeaba. La figura de Laura se hizo más visible, un rostro demacrado por el tiempo y el sufrimiento, como si la casa misma le hubiera absorbido la vida. No. Andrés cerró los ojos, intentando bloquear el terror ante la posibilidad de perder todo lo que amaba. Pero las visiones del niño continuaban atormentándolo. Tengo que encontrarlo, tengo que salvarlo. La repentina determinación le trajo un momento de calma, un breve respiro en medio de la tormenta, el amuleto vibró una vez más, y el eco en su mente tomó forma. Síguelo, susurró una voz lejana, como un canto de sirena en las profundidades del su ser. Sin pensarlo más, se lanzó hacia donde sentía que el niño podría estar, atravesando la negrura que envolvía el vestíbulo, mientras las sombras se arrastraban a su alrededor. No dejes que te atrapen, gritó la fría voz de Laura, mientras las sombras parecían aferrarse a sus pies, intentando devolverte al abismo del que había surgido. Eres parte de esto ahora, murmuraban, como un coro de almas atrapadas, sus palabras salpicadas de desesperación. Las puertas, antes cerradas, comenzaron a crujir mientras él se acercaba a ellas. Era como si la casa le hubiese concedido una oportunidad, pero él sabía que no podía confiar en nada que no fuera el amor que sentía por ese niño. Con un grito lleno de valor, Andrés empujó una puerta, abriéndose ante él con un estruendo ensordecedor. El pasillo estaba bañado en una tenue luz que pulsaba, guiándolo. En el centro, un extraño altar se erguía, poblado por muñecos de trapo y cadenas oxidadas, una mezcla de recuerdos de cada uno de los desaparecidos que él conocía. Andrés se dio cuenta de que el niño podría estar entre estas sombras vivientes, una marioneta atada al hilo de la maldición lanzada por Laura. ¿Dónde estás?, suplicó con voz temblorosa. Su corazón latía desbocado, cada golpe era un grito de ayuda, cargando el peso de su culpa. Si alguna vez te amé, dame una señal. En ese instante, sintió un tirón en su pecho, como si un hilo invisible le guiara hacia un rincón oscuro del altar. Los muñecos empezaron a moverse, como si la esencia de aquellos seres perdidos despertara por su llamado. Los ojos de los juguetes se iluminaron, transmitiendo desesperación. «¡Ayúdame!», resonó la voz del niño, un eco claro y doloroso que atravesó el aire como un rayo. Andrés corrió hacia el rincón, el amuleto brillando intensamente, iluminando el rostro de un pequeño muñeco que poseía la misma mirada que su niño. «Eres tú, lo sé», dijo, extendiendo su mano hacia la figura. De repente, el aire se volvió inestable, y el plano de realidad comenzó a agrietarse. Un grito desgarrador de horror emergió de las sombras, retumbando como un trueno que hizo que la casa temblara a su alrededor. «No lo toques», chilló una voz, familiar, que Andrés reconoció al instante, el verdadero rostro de Laura, lleno de furia y tristeza. «Vas a desatar fuerzas que no comprendes», advirtió, acercándose como un espectro arraigado a la tormenta. El amuleto resonaba, aumentando su vibración, llamando a los espíritus de aquellos que había olvidado. Andrés, absorto en su dolor y en su búsqueda, sintió que el tiempo se detenía, atrapado entre dos mundos. ¿Serás tú quien libere la oscuridad, o quien la domines?, preguntó Laura, mientras el vehículo de su voz se desplazaba en ecos rituales que hacían que el aire temblara. La lucha estaba en curso, y Andrés sabía que cada decisión contaba. «Suéltalo», gritó, la determinación enviando oleadas de luz por el pasillo. ¿Podría Andrés rescatar al niño y enfrentar a Laura al mismo tiempo? ¿O se encontraba al borde de un abismo en el que la oscuridad reclamaría su alma, y a su vez, la de su pequeño? Los ecos comenzaron a intensificarse, y Andrés cerró los ojos con fuerza. «Por favor, guíame». Pero su resolución se tambaleaba. La siguiente ola de sombras se movía más rápido, y el destino de todos estaba por decidirse en el silencio.
Andrés, resonó la voz del niño una vez más, empujándolo hacia el centro del caos. La decisión se cernía sobre él como una sombra ominosa. ¿Sería capaz de sobrevivir, o caería en el trampa tejida por aquellos que había olvidado? El corazón de Andrés latía con fuerza, como si una tormenta de vida y muerte estuviera atrapada dentro de su pecho. La esencia del amuleto vibraba, comunicándole una urgencia que apenas podía comprender. Con cada palabra del niño resonando en su mente, el miedo se mezclaba con la esperanza. La figura de Laura se acercaba a él, su rostro un lienzo de sufrimiento y desesperación. ¿Por qué no me dejaste ir, Andrés?, preguntó, su voz era un eco desgarrador. La venganza no te traerá paz, solo más oscuridad. Sus palabras eran suaves como un hilo de seda, pero cada una estaba impregnada con un veneno antiguo. Andrés, sin dudarlo, se lanzó hacia el pequeño muñeco que parecía contener al niño. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de tocarlo, un manto de sombra se arrojó sobre él, descomponiendo la luz que lo rodeaba. Las muñecas de trapo comenzaron a gritar, sus voces retumbando como un coro de almas perdidas. No. Andrés gritó, intentando apartar las garras de la desesperación. La piel de su espalda ardía como si miles de espinas le atravesaran mientras luchaba contra la atracción de la oscuridad. Te salvaré, lo prometo. La casa tembló, sus paredes crujieron con una impotencia palpable. Cada grieta en el suelo parecía abrirse más, devorando el aire que le quedaba. Las sombras serpenteaban, extendiéndose con una velocidad aterradora, buscando envolverlo y arrebatarle su esencia. Mientras tanto, el grito del niño resonaba más fuerte, casi como una súplica desesperada. Andrés recordó las historias que la abuela solía contar sobre los pactos antiguos y las almas que quedaban atrapadas por la codicia. ¿Era esto lo que había invocado, un legado de horror que empezó con Laura y terminaría con él? La voz del pequeño seguía llamándolo, pero la advertencia de Laura se mantenía como un eco en su mente: no lo toques. ¿Quién te mantiene aquí?, preguntó Andrés, intentando acosar su miedo con la curiosidad. ¿Qué es lo que quieres de mí? Su voz temblaba, cada palabra era un esfuerzo por escapar del abismo que se estaba formando. Una risa helada surgió del aire, haciendo que el vello de sus brazos se erizara. Tú eres el elegido, Andrés. Necesitamos tu fuerza, dijo Laura. Eres parte de la maldición, te lo dije una vez. Esta casa es nuestro hogar, pero también tu prisión. Las sombras comenzaron a formar figuras, rostros conocidos aparecieron entre ellas, amigos desaparecidos, amores perdidos, todos clamando, atrapados en este ciclo de odio y tristeza. La culpa lo inundó, manchando cada rincón de su ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podría salvar al niño cuando su propia historia estaba llena de ruinas? Sé fuerte, Andrés, ven hacia mí. La voz del niño hizo vibrar su alma, como un faro en la tormenta de oscuridad que lo rodeaba. Esa voz representaba la pureza, la única luz que quedaba en este laberinto de sombras. De repente, el amuleto estalló en una luz cegadora. Todas las figuras comenzaron a gritar, desvaneciéndose ante la luminosidad. Andrés sintió que el poder de la esperanza y el amor comenzaba a romper las cadenas que lo ataban. Con cada segundo que pasaba, la opresión en su pecho mermaba un poco más. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la voz de Laura resonaba, una advertencia que no podía ignorar. Eres el arquitecto de tu destino, pero tendrás que pagar el precio. Con un último grito, Andrés tomó una decisión. Miró a Laura, a los rostros atormentados, y hacia el pequeño muñeco que parecía brillar con luz propia. Haré lo que sea necesario. Un silencio inquietante cubrió el pasillo. Todo se detuvo, como si la casa misma contenía el aliento, esperando lo que vendría a continuación. Andrés extendió su mano hacia el muñeco, sintiendo una conexión visceral crecer entre ellos. Y todo se oscureció. ¿Qué nueva verdad descubriría con este acto? ¿Estaba preparado para enfrentar el verdadero costo de su decisión?
Las sombras aguardaban en la penumbra, él había tomado el primer paso hacia lo desconocido. Una pregunta resonó en su mente justo antes de que todo se silenciara. ¿Podría romper la maldición o se convertiría en el nuevo prisionero de la casa? La respuesta se desvaneció junto con la luz, y el terror comenzó a tomar forma nuevamente. ¿Estaba Andrés listo para desatar lo que había permanecido dormido tanto tiempo? Una oscuridad opresora lo envolvió, como si la casa misma hubiera absorbido toda la luz. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, el aire se volvió gélido y pesado, y su corazón empezó a latir con fuerza incontrolable. El muñeco, antes distante, parecía acercarse cada vez más, como si lo llamara con un susurro inaudible. La conexión que sentía se intensificaba, transformando su temor en una especie de desesperación. Mientras su mano se acercaba, las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor. Eran brazos secos y garras que intentaban atraparlo, pero él estaba decidido. La advertencia de Laura resonaba en su mente como un mantra aterrador, pero el deseo de salvar al niño superaba su sarcástico sentido de autopreservación. Con un movimiento decidido, tocó el muñeco. Al hacerlo, un estallido de energía iluminó la penumbra. La luz brilló intensamente, y las sombras comenzaron a gritar en un idioma antiguo, una amalgama de lamentos y risas que atravesaban su mente como dagas. Pero el destello no solo iluminó, también desgarró las sombras, mostrando las siluetas distorsionadas de aquellos atrapados en la casa. ¿Qué has hecho? La voz de Laura se tornó un grito de furia, resonando profundamente. Has desatado lo que no puedes controlar. Andrés sintió que su piel se estremecía. En el giro del tiempo y espacio, vislumbró fragmentos de la vida en la casa, momentos de tristeza y dolor que no eran solo recuerdos, sino pedazos de almas atrapadas, un tejido de horror en el cual él mismo había quedado incrustado. Los rostros de quienes había perdido lo miraban, sus ojos llenos de desesperación mientras se luchaba por encontrar el sentido de su elección. El amuleto brillaba con una intensidad casi inhumana, un parpadeo de luz que parecía aspirar la oscuridad. El niño, que había estado en silencio, se materializó dentro de la luz. Su rostro era una mezcla de esperanza y miedo. Andrés sintió que su corazón se rompía un poco más ante la imagen de su inocencia. Andrés, ayúdame, clamó el niño, extendiendo sus brazos, su piel pálida casi brillaba a la luz de los recuerdos, el tiempo parecía desvanecerse, y Andrés se encontró atrapado en un ciclo de decisiones. Tenía que actuar. Cada momento que pasaba, el eco de las almas atrapadas gritaba en su mente, sus lamentos se entrelazaban con la voz del niño, creando un coro agonizante que lo absorbe. Quiero liberarte, murmulló él, temblando ante la realidad que comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Y en ese instante, decidió. Levantó el muñeco al aire, sintiendo el poder vibrante fluir a través de él como electricidad. Que la maldición se rompa, gritó. Las sombras gritaron, y los rostros en los muros se distorsionaron, como si al escuchar su deseo, sintieran temor a ser aniquilados. Pero la respuesta de la casa fue un rugido profundo, como si todo el infierno se desatara. La oscuridad rodeó a Andrés, empujándolo hacia el abismo mientras la luz del amuleto palpitaba con fuerza. Moviéndose en el aire, con un estruendo de estos secos gemidos, los rostros comenzaron a mostrar terror. Él sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba. Entonces, un zumbido ensordecedor estalló, y Andrés se sintió arrojado hacia adelante. En la distancia, la figura del niño se desvanecía mientras voces antiguas condenaban su intento de romper el ciclo. «Andrés», gritó el niño con terror, «no dejes que te atrape». La oscuridad, ahora tangible, lo envolvió y la casa pareció susurrar secretos oscuros en su oído. La pregunta repicó en su mente, mientras su propia alma se batía en retirada. Había hecho un trato con el infierno, los límites de la realidad se desgastaban, y en medio del caos, la única salida que veía era dejarse llevar por la oscuridad. Mientras la luz luchaba por permanecer, la pregunta final resonó como un eco:
¿qué parte de ti estás dispuesto a entregar para salvar al niño y, tal vez, a ti mismo? La luz palpitante empezó a desvanecerse lentamente, y la salida a la verdad parecía a punto de cerrarse. ¿Qué decisión haría Andrés antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras esperaban, ansiosas, y la casa, sedienta de almas, jamás tuvo tantas ganas de reclamar una nueva. Andrés se sintió caer, como si una fuerza invisible lo arrojara al abismo. Mientras se sumergía en la oscuridad, su mente se disparó, imágenes del niño llenaban su conciencia. El rostro pálido y suplicante se transformaba en una mueca distorsionada de horror. Con un grito desgarrador, Andrés se precipitó a un profundo vacío. De repente, un destello de luz surgió. Las paredes de la casa, aunque opacas y desgastadas, comenzaron a desvanecerse. En su lugar, vislumbró un paisaje distorsionado, un viejo parque en plena tarde, los ecos de risas infantiles flotando en el aire. Pero pronto el ambiente cambió, las sombras comenzaron a arrastrar el color, tornando todo en gris y desesperanza. Se dio cuenta de que estaba viviendo recuerdos perdidos de la casa, fragmentos de las almas que ahí moraban. Despierta, Andrés. La voz de Laura resonaba en el eco de las almas. No puedes dejar que esto te consuma. Tienes que luchar. ¿Pero luchar contra qué? Su corazón se retorcía entre la culpa y el deseo de salvar al niño. La confusión se transformó en pánico, las sombras de lo perdido lo rodeaban, intentando contenerlo, sin poder controlar su destino, se encontró de nuevo en la sala oscura, al borde del estallido emocional. Las sombras danzaban alrededor del muñeco, quien ahora parecía un ícono de su desesperación. Soy yo, Andrés. Las voces se habían vuelto un grito colectivo, todos clamando por ayuda. Cada cara, cada rastro de dolor, se fundía en un rostro común. Eran los rostros que había amado pero perdido, aquellos que no había podido salvar. En su pecho, el dolor se intensificó. No puedo perderte también, sollozó, aferrándose a su propio papel de víctima. Dame una oportunidad. La energía del muñeco pulsaba como un latido, como si sintiese su angustia. Fue entonces cuando una sombra diferente emergió del grupo, una figura alta y difusa que lo miraba desde el fondo. La oscuridad estaba viva, y parecía deducir su sufrimiento. ¿Tienes tanto miedo de perderlo, pero qué estás dispuesto a dar a cambio? La voz retumbó, casi un susurro tras una cortina de horror. Lo haré. Haré cualquier cosa. Gritó Andrés, su voz rompiendo el aire en un tono frenético. Cualquier cosa, dos palabras que giraban como un poderoso mantra en su mente. El aire se volvió helado y apretado, como si toda la casa contuviese la respiración. Las sombras se agitaron, intensificando el ambiente, exigiendo su tributo. El muñeco brilló intensamente, revelando un símbolo fascinante, una cruz. Una en la que se cruzaban destellos oscuros y luces brillantes. Esto es más que un trapo de guerra, gritó la figura. Este es el vínculo que une tus deseos a sus torturas. ¿El precio, Andrés, soltarás tu alma? La decisión lo azotó como un viento gélido. Con cada palabra, su mente vibraba en agonía. Podía sentir sus cadenas, experiencias pasadas, su vida, cada decisión mala que lo había llevado a este punto. Pero, ¿era ella la que tenía razón? ¿Por qué arriesgarlo todo por un niño que no conocía? Cuando la luz del amuleto se ahogó en las sombras, Andrés sintió que su voluntad flaqueaba. La voz del niño resonaba a través de la oscuridad, llena de miedo y anhelo. No te vayas, por favor. Pero la tentación del poder hacía eco en su mente. Al menos daría respuestas. Al menos podría tener una oportunidad de actuar. ¿Aceptas el trato? La figura interrogó, su rostro escondido bajo capas de sombras antiguas. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, creando un torbellino amenazador. Andrés sintió la presión desarrollarse.
Era el momento de decidir, era liberar al niño tan valioso como perder su propio ser. Una torre de dudas y miedo se alzó ante él. La casa, susurrando en un tono bajo y tentador, le ofrecía más que una salida. Tienes que actuar, Andrés. Antes de que sea demasiado tarde. La voz del niño se ahogaba en la oscuridad, y la casa, siempre insaciable, aguardaba al próximo alma a reclamar. ¿Podría salir de este laberinto emocional o estaba condenado a convertirse en parte de su horror eterno? Andrés sintió que el aire se enfriaba a su alrededor mientras la figura oscura se acercaba con la oferta tentadora. La sombra parecía absorber todo lo bonito a su alrededor, como si incluso la luz más tenue suplicara ayuda. El tiempo se detuvo en una trampa de decisiones, un estremecimiento en su corazón le recordaba por qué estaba ahí, salvar al niño, salvar a todos. Acepto. Exclamó al fin, sin poder mantener más el dilema, con el eco de su voz rebotando en el abismo. Un silencio opresivo siguió su declaración, como si hasta la casa hubiera contenido el aliento. Entonces, prepárate para pagar el precio, respondió la sombra con un tono que sonó a juicio. La oscuridad vibraba en respuesta, y Andrés sintió que su cuerpo se tensaba, desvaneciéndose en un torbellino de luz y sombras. En ese instante, una corriente de energía recorrió su sangre. El amuleto en su mano palpitaba con fuerza, iluminando con una luz casi celestial, aunque opacada por el terror que lo rodeaba. De repente, el entorno cambió. La sala se transformó y el altar se alzó ante él, repleto de muñecos y objetos ajenos a su mundo. Todo comenzó a girar, empezando desde el centro. Ya no era solo la lucha de Andrés, se convertía en un drama donde cada figura atrapada clamaba por liberación. Andrés, ayúdame. La voz del niño resonó otra vez, esta vez más fuerte, más cercana. Esa súplica ingrata atravesó su corazón, dejando una herida roja de dulzura y urgencia. Él se olvidó por un momento de la sombra, de su promesa, y se lanzó hacia el niño que describía una luz que se extinguía. Cuando se acercó, encontró al pequeño atrapado en un muñeco que parecía un reflejo de dolor. No puedo dejar que esto suceda, dijo Andrés, sus ojos inyectados en deseos de redención. Voy a salvarte. Las manos del niño se extendían, atrapadas entre el sentimiento de esperanza y el miedo que los envolvía. Andrés levantó el amuleto con fuerza. La luz del objeto empezó a pulsar, rompiendo la negrura que había llegado a grabarse en su alma. «Libérale», gritó con toda su fuerza, arrojando el amuleto hacia el niño. Con un instante de resplandor luminoso, los muñecos comenzaron a liberarse, como si una cadena de crueles pasados se estuviera desvaneciendo. Sin embargo, el costo era más alto de lo que había anticipado. Laura apareció por un lado, envuelta en sombras. «Pagas lo que has prometido, Andrés», advirtió, su voz un eco convulso que resonaba como una advertencia. Andrés podía sentir su alma desgarrándose, pero la determinación no mantenía firme. La luz fulgurante comenzó a desplazarse. Muchas sombras eran arrastradas, gritos de una eternidad perdida resonaban en el aire. Andrés observó que el niño comenzaba a liberarse, sus manitos ahora sin ataduras, pero a costa de perder más de lo que había imaginado. «Corre», gritó el niño, mientras el panorama comenzaba a oscurecerse nuevamente. Las figuras desaparecidas comenzaron a cobrar vida en la indocta oscuridad, llevando historias de lamentos y traiciones. En ese instante, Andrés sintió que algo dentro de sí mismo colapsaba, un retumbar de su propia humanidad. La luz comenzó a oscilar. «No voy a perderte», gritó, intentando atrapar al niño quien se desvanecía entre las sombras. El niño, arrojándose hacia él, gritó su nombre: «Andrés, no te aferres a esto». El chispazo de luz se hizo más intenso, descomponiendo las sombras, pero en ese momento, la presencia de Laura lo abrazó, empujándolo hacia lo más oscuro. Andrés se dio cuenta de lo que realmente había desatado: su propio dolor, su miedo a perder a aquellos que amaba, y la culpa por todos aquellos que no había podido salvar. «¿Tomó mi decisión?»,
clamó, rodeado de luz. Liberaré a todos, no importa el costo. La casa tembló con su declaración. La división entre su egoísmo y su deseo de redención se esfumó cuando levantó el amuleto una última vez. Tendiendo la mano, actuó en nombre de los desamparados, de los inocentes atrapados en un lugar que alguna vez había sido un refugio, una explosión. De luz engulló la oscuridad, desgarrando las sombras por completo. Cuando el resplandor finalmente se calmó, el silencio abrumador lo envolvía. La casa había encontrado la paz, la esencia de su maldad se desvaneció, y a su alrededor podían escucharse risas que no eran de terror, sino de libertad. Andrés se encontraba agotado pero lleno de un nuevo propósito. Mientras la luz se disipaba, vio al niño a su lado, sonriendo con una calma renovada. Por un instante, sus ojos brillaban con una pureza que contrastaba con la oscuridad que habían compartido. Gracias, Andrés. Estás aquí, dijo el niño mientras su imagen comenzaba a desvanecerse. Siempre estaré contigo, susurró Andrés, un eco de su propia sanación, y así, con la promesa de que el ciclo de dolor había terminado, Andrés se dio vuelta, dejando atrás la casa que lo había consumido y a la vez, liberado. Un nuevo amanecer se alzó sobre el vecindario. Aunque la cicatriz del pasado jamás se borraría, Andrés sabía que él había elegido el camino correcto, y su alma, aunque marcada, había encontrado la redención. La historia de sombras finalmente se cerró, y el brillo de la verdad triunfó ante la oscuridad. Ahora solo quedaba un futuro lleno de luz, donde el valor y el amor reinarían sobre el miedo perpetuo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo juntos. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.